El día de hoy te traemos de vuelta esta increíble historia creada por Jordan Lee y Monty Black. Previamente en la misma vimos que Goku y Vegeta había decidido enfrentar a Broly contra Jiren. Esto con el objetivo de probar los infinitos poderes del legendario Super Saiyajin. Por este motivo los tres habían entrenado con todas sus fuerzas en la Sala del Espíritu y el Tiempo. Esta revelada por Mirus y finalmente Broly pudo controlar su estado legendario. Por otra parte, Bermud y Margarita habían ido a ver al guerrero más poderoso del universo 11. Esto con el objetivo de entrenarlo y ayudarlo a estar listo para su duelo contra el Saiyajin del universo 7. ¿Qué pasará a continuación? El Destructor y Toppo contemplaban con atención los eventos que se desarrollaban en la superficie del planeta. Alrededor del mismo había múltiples globos decoracionales, y en el centro una inmensa carpa de circo. Junto a ella, Jiren intentaba con todas sus fuerzas conectar contra Margarita, lanzando un golpe tras otro, mientras ésta se movía ágilmente, sin dejarse tocar por el titán del universo 11. Mientras ambos practicaban, Toppo comentó que el guerrero parecía estar algo cambiado. Al escuchar esto, el dios de la destrucción explicó que eso se debía a que Jiren estaba cuestionando su propio sentido de la justicia. ¿Tú lo entiendes?, quiso saber Toppo entonces, ante lo cual Bermud respondió que sí. Este mismo se había cuestionado eso para convertirse en Hakaishin al abandonar las tropas del orgullo. Esto porque había descubierto que para erradicar la maldad no alcanzaba con derrotarla y encerrarla, pues los villanos volvían a escapar y el héroe quedaba como tonto enfrentándose siempre a los mismos enemigos. Por esto mismo él había concluido que la verdadera justicia estaba en la destrucción del mal. Sin embargo, había alguien que siempre lo hacía cuestionarse sobre sus propias motivaciones, y esa era Margarita. Ya veo, entonces ella es la indicada para ayudar a Jiren con sus dudas, ¿verdad?, dijo Toppo sonriendo, a lo cual Bermud respondió que en efecto así era. En el campo de batalla, la ángel le preguntaba a su nuevo discípulo qué era lo que estaba turbándolo, ante lo cual el luchador respondió que desde el torneo del poder estaba dudando sobre su propio sentido de la justicia. Margarita sonrió al escucharlo y le confesó que los ángeles como ella tenían prohibido desarrollar un sentimiento o sentido de justicia. ¿Quieres saber por qué?, preguntó la mujer con un dejo de misterio. A continuación, esta misma comenzó a observarle que su sentido de justicia se basaba en su ego y en sus opiniones personales, y por esto mismo no podía ser la verdadera justicia, pues era solamente lo que una persona, en este caso Jiren, creía correcto. Pero eso no era la verdadera justicia, esta misma era objetiva y no podía estar teñida por deseos individuales. La verdadera justicia solo podía provenir con intenciones puras sin el propio ego que lo corrompiera. Y por esto mismo los ángeles debían permanecer neutrales y dejar que el universo se desarrollara de la manera correcta. Al escuchar aquel discurso, el guerrero gris recordó de inmediato a Son Goku, el peleador que lo había igualado en el torneo del poder. En aquel entonces Jiren le había preguntado sus motivos para pelear hasta el final, y la respuesta del Saiyajin lo había dejado boquiabierto, pues todo lo que éste quería era volverse más fuerte. Cada decisión que tomaba obedecía solo a su propia naturaleza, sin estar teñida por su ego y sus nociones del bien y del mal. De hecho, cada pensamiento y cada acción estaba basada en sus instintos, incluso la protección de los demás. Por eso mismo este no se consideraba a sí mismo como un héroe, pues sus acciones provenían de sus deseos neutrales y no de su ego. Esto le permitía estar libre de malos pensamientos y hasta haber dominado el estado de los ángeles, pues al igual que estos, él no pretendía imponer a otros sus propios criterios de lo que estaba bien y lo que estaba mal. En este momento, Margarita le recordó a Jiren cómo es que su frustración había menospreciado y negado a sus propios compañeros. Ciego por su propio sentido de la justicia, nacido de su propia noción de maldad, y en un arrebato de ego había atacado a los amigos de Goku, los cuales ya estaban descalificados del torneo. Al final, y moviéndose a hipervelocidad, el Saiyajin había desviado el ataque del guerrero grisáceo. Jiren recordaba esto con mucho arrepentimiento y culpa. Así que si abandono mi sentido de justicia, ¿lograré la verdadera justicia?, preguntó el peleador a Margarita. Este le respondió que sí, y le recordó de otro Saiyajin que estaba en el torneo del poder, el cual se trataba de Vegeta. La ángel remarcó que a diferencia de Goku, este mismo sí que peleaba por sus propios ideales y estándares de lo que estaba bien y estaba mal.
En ese sentido era muy parecido a él mismo y como resultado siempre quedaba por detrás de Goku. Sin embargo, cuando Vegeta luchó con la intención de proteger a sus seres queridos y aliados, se desempeñó muchísimo mejor de lo que nadie esperaba. Ese es el poder de las intenciones puras, no teñidas por la ideología, afirmó finalmente Margarita. En ese momento Bermode y Toppo descendieron hasta donde estaban los otros dos y fueron a saludar a Jiren. El destructor se acercó al grisáceo y le afirmó que mientras lidiaba con sus dudas, Toppo ya las había saldado por completo y se encontraba listo para revelarlo como destructor, anhelando tener un combate de entrenamiento. Al escuchar esto, Jiren preguntó si acaso eso era cierto, ante lo cual el bigotón contestó que efectivamente así era, pues ya no tenía otro desafío por superar dentro del universo 11. Y así ambos contendientes se retiraron a un lugar apartado para medir sus poderes en una batalla legendaria. Momentos más tarde, en el vacío del cosmos, Jiren y Toppo se midieron el uno frente al otro. De inmediato el candidato a Hakaishin pasó a su forma final, esgrimiendo la energía de todo un dios destructor. La fuerza de su rival hizo sonreír al grisáceo, y a continuación este mismo comenzó el combate, lanzando un gigantesco cúmulo de ki hacia el bigotudo, el cual ni siquiera se inmutó y terminó recibiendo el ataque de Jiren en su pecho, sin moverse ni un ápice de su sitio. La proeza de Toppo dejó boquiabierto durante unos segundos a su oponente, al tiempo que el candidato a Dios le aclaraba que no tenía ningún motivo para contenerse, así que más le valía darlo todo. Al escuchar aquello, Jiren expulsó también todos sus poderes, destrozando la parte superior de su uniforme. Y así ambos titanes semidesnudos dieron comienzo a la verdadera batalla. Los guerreros se lanzaron el uno contra el otro a toda velocidad, para acabar colisionando con una potencia colosal, la cual hizo temblar los cimientos de los mismísimos universos. Jiren arrojó entonces a su oponente, pero este mismo consiguió detenerse sin dificultad, esto a poca distancia. Para mala suerte de Toppo, él mismo vio como una supernova gigantesca ya se acercaba a toda velocidad hacia él. El guerrero gris acababa de lanzar un ataque terrorífico, y hasta Bermode y Margarita en la distancia se preocuparon por la integridad del 11º universo, cuando este impactó de lleno en el candidato Hakaishin, ocasionó una bestial colisión. No obstante, de entre el polvo espacial, Toppo emergió indemne, con tan solo algunos rasguños en su cuerpo. Al ver esto, Jiren exclamó que su compañero aún tenía un largo camino por recorrer como dios destructor, y de inmediato se lanzó al ataque moviéndose con su asombrosa agilidad. Y a continuación impactó una auténtica tormenta de puñetazos contra el guerrero bigotudo. Esto como si se tratara de una lluvia de meteoros. Finalmente Jiren expulsó todo su poder, sacudiendo a Toppo hasta sus entrañas y mandándolo a volar muy lejos en el cosmos. Pese a tamaño castigo, el candidato a Hakaishin volvió a ponerse de pie, aunque esta vez con algo más de dificultad. Al ver aquello, el grisáceo respondió interesado que siempre había tenido dudas de si la destrucción era la verdadera justicia, y por eso mismo no había querido nunca el puesto de Bermode. Toppo contempló serio a su adversario y este añadió que por lo que podía ver en aquel combate, el líder de las tropas del orgullo también tenía cavilaciones con respecto a ese sentido de justicia. Si crees en lo que dice Bermode, ¿dónde está tu determinación, Toppo?, preguntó Jiren desafiante. Ante esto, el otro contestó recordando el exabrupto del ser más fuerte del universo 11 durante el torneo del poder. Todos habían podido ver que su sentido de justicia había entrado en crisis al intentar eliminar a los amigos de Goku. Después de todo, su propia idea sobre lo justo se parecía más a la destrucción de lo que él mismo quería admitir. Esas palabras silenciaron un momento a Jiren, el cual tras una breve pausa alzó ambas manos listos para dar por terminado aquel duelo. Y así, cargando una bola de plasma inmensa, en tan solo medio segundo el guerrero gris se preparó para sentenciar la batalla, arrojándola directamente contra Toppo. Este mismo, lejos de intentar esquivarla, cargó todo su poder y se arrojó directamente contra ella valientemente, extendiendo ambas manos al frente, listo para recibirla. La esfera de la energía pura impactó con una potencia demencial en las palmas de las manos del candidato a Hakaishin, pero este consiguió frenar en seco su curso.
Unos momentos más tarde, toda la energía de Jiren se vio engullida por el ki destructor de Toppo, convirtiéndose en una inmensa masa violácea. El bigotón gritó entonces que ellos dos no eran muy diferentes, y el que hubiera conseguido frenar ese ataque de Jiren era la prueba de que un dios de la destrucción no tenía límites. Tras declamar esto, Toppo devolvió la bola de plasma púrpura directamente contra su rival, empujándola con un fantástico poder. ¿Quieres ver mi determinación? ¡Aquí está!, exclamó Toppo expulsando todo su poder en una ventisca púrpura, la cual envolvió a Jiren por completo sin que éste pudiera hacer nada. Antes de recibir por completo el ataque, este último cerró los ojos y pensó en lo que le había dicho Margarita: debo destruir mi sentido de justicia. Luego de aquello, una extraña calma se apoderó del vacío espacial. El guerrero mostachón se quedó contemplando unos segundos el cosmos a su alrededor. Nada parecía haber ocurrido, no obstante, Jiren no se veía por ninguna parte. En ese momento Lord Vermouth masculló una maldición y al mirar atrás Toppo sintió el verdadero terror. A sus espaldas, el ser más poderoso del universo 11 había sido poseído por brillo muro, y una aura plateada emergía de su ser. En la palma de su mano derecha sujetaba con delicadeza la energía de la destrucción de su rival, la cual estaba reducida a una esfera pequeña. Tras contemplarla durante unos breves instantes, Jiren la disipó como si no fuera absolutamente nada. Esto ante la mirada atónita del pobre Toppo. Y unos segundos más tarde, el cuerpo del mismo se sintió golpeado por una fuerza invisible capaz de destruir una galaxia. El grisáceo no solo había disipado sus ataques, sino que ya lo había vencido. Luego de esto, Toppo cayó malherido en un asteroide cercano. El líder de las tropas del Orgullo había perdido su transformación e intentaba recuperarse con esfuerzo tras la paliza recibida. Al abrir los ojos se encontró con Jiren, el cual ofrecía su mano para ayudarlo a incorporarse. El derrotado sonrió resignado, mencionando que tal parecía ser que había más justicia en su compañero que en cualquier otro, ante lo cual el alienígena gris sonrió llamándolo viejo amigo. Los dos se dieron la mano y Toppo fue ayudado a reincorporarse. Al poco tiempo, Margarita y Vermouth reaparecieron junto con ellos y el ángel inquirió a Jiren si es que estaba listo para continuar su entrenamiento, ante lo cual el guerrero respondió muy serio que sí. Mientras tanto, en el planeta de Bills del universo 7, Vegeta, Broly y Goku se encontraban sentados degustando una deliciosa comida. El Saiyajin legendario preguntaba qué era eso que devoraban, a lo cual el guerrero que fue criado en la Tierra explicó que eso mismo era una hamburguesa de lujo y que le estaba sosteniendo mal. Por su parte, Vegeta contestó a Broly que no tenía por qué saber eso, pues los Saiyajins normalmente pasaban toda su vida en extraños planetas comiendo lo que podían encontrar. La deliciosa comida que había degustado en toda su vida en la Tierra era un auténtico lujo para el guerrero del espacio. Qué afortunado fue el Goku al crecer en un planeta como la Tierra. En ese momento unas presencias aparecieron de la nada en el planeta de la destrucción. Se trataba del sumo sacerdote junto con los dos Zeno. Nada más llegar, los dioses del todo y el Saiyajin se saludaron con mucha confianza. Pero Bill se despertó sobresaltado y en pánico, corriendo a toda velocidad para ir a postrarse junto con Whis ante los dioses del todo. Las pequeñas deidades supremas ignoraron por completo al destructor y en su lugar fueron junto a Broly como niños, felices de conocer a un nuevo amigo. Whis levantó un momento la vista inquiriendo a qué se debía el honor de la visita de su padre y contestó que los Zenos querían hablar un momento con Goku. Este se dirigió entonces hacia los pequeños dioses del todo con algo de curiosidad, y antes de partir se volteó hacia Broly y Vegeta prometiéndoles que no tardaría en volver. Y hasta aquí un nuevo episodio de esta increíble historia. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Y qué querrán los Zenos con Goku? ¿Y cómo Broly hará para enfrentarse al invencible Jiren ahora? Todo esto y más lo sabremos seguramente en los próximos capítulos.